¿Qué tal? Buen día. Les saludamos en el nombre del Señor este domingo 5 de julio del 2020. Una bendición poder estar en comunicación con usted todo el tiempo y gracias a Dios porque en esta oportunidad podemos hablar de su palabra, hablar del corazón de Dios al corazón de sus hijos. Quisiera regalarle esta lectura del Salmo 30, unos versículos de un salmo que se titula Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Escribe el rey David lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Bendito sea el Señor. Estamos en un mes nuevo, en un semestre nuevo de este año 2020. Estamos recordando la fidelidad de Dios, su misericordia nueva cada mañana y celebrando que Dios nos concede a usted y a mí tener comunión con Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de las disciplinas espirituales, a través del ayuno también, por supuesto, a través del testimonio o de llevar la palabra del Evangelio, una palabra de ánimo a alguien cerca de nosotros. Eso siempre glorificará al Señor y nos mantendrá en comunión con Él. ¿Sabe por qué? Porque dependemos de Él. Para todo lo que somos y hacemos sus hijos, dependemos de Él. Y esa dependencia no es de ninguna manera un asunto de inseguridad, sino todo lo contrario, un asunto de identidad, porque Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Alegres con el Señor, porque hemos caminado juntos un buen tiempo en esta jornada de más de 100 días, transmitiendo a través de este canal de YouTube algunas enseñanzas para animarle y bendecirle y edificar su vida espiritual. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? En la reflexión de esta mañana, de esta hora, yo quisiera ir junto con usted a una palabra del Señor y quisiera también hacer alguna reflexión tocante a aquello que a veces nos detiene, nos entretiene, nos distrae, cosas que a veces nos hacen titubear en nuestras decisiones, en nuestros anhelos, en el cumplimiento de metas personales. Pero Dios ha prometido que perfeccionará nuestra obra hasta la venida de Jesucristo. Estoy persuadido de esto, decía Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso amamos la venida del Señor. Esa es una de las razones, porque vamos siendo perfeccionados. Todavía no tenemos una obra perfecta, completa, pero Dios la está completando poco a poco a través del caminar con Él y a través de consultarle a nuestras decisiones y a través de la transformación de nuestras propias vidas como hijos de Dios para hacer lo que Él quiere que seamos y hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Voy a hacerle una pregunta y le voy a dar la respuesta porque posiblemente usted también tenga no solo esa pregunta, sino la misma respuesta. ¿Cuál es la mayor batalla de la vida? ¿Cuál es aquello con lo que más batallamos los hombres, los seres humanos, desde que estamos en la tierra, desde que fuimos creados por nuestro Señor, nuestro Creador y nuestro Dueño? Y la respuesta a esa pregunta se encuentra en aquella parte que dice que la mayor batalla de la vida es la batalla por la mente. ¿En dónde tenemos nuestra mente? ¿En dónde tenemos nuestra cabeza? Yo aquí en Chihuahua he aprendido, la gente me ha enseñado que a veces andamos con la cabeza volada. Eso significa que no sabemos ni dónde tenemos la cabeza. No sabemos ni qué estamos pensando, ni qué necesitamos, ni qué vamos a hacer. Y eso es normal en cualquier ser humano, de cualquier edad. Pero es una batalla. Ganar la batalla de la mente es algo que Jesús ya hizo por nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Ahora, ganamos la batalla de la mente y ahora hay una situación que enfrentamos cotidianamente. Esa situación es en qué nos enfocamos. Ese es otro asunto. Primero es la batalla de la mente. La ganamos con la ayuda del Señor Jesús, pero lo que sigue es en dónde enfoco mi mente, mis baterías, mis intenciones, mis sueños, mis ilusiones, mis anhelos, el proyecto de vida, lo que quiero lograr, lo que quiero tener, lo que quiero ser y hacer. Y entonces ahí también necesitamos a Dios para que nos dirija.
Ahora, eso se lo estoy dejando como una reflexión en esta mañana, en esta hora que le entrego este mensaje, porque lo que queremos revisar en esta oportunidad, mientras vamos a la palabra del Señor, vamos a ver algunos versículos en estos minutos, usted y yo, es aquella expresión del Señor Jesús. Fíjese que estamos cumpliendo hoy, precisamente este domingo, 12 domingos desde que el Señor Jesús resucitó, que celebramos en este año 2020, aquel domingo 12 de abril, el 12 de abril, el domingo de resurrección, y luego el 31 de mayo, la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés, el domingo de Pentecostés, 50 días después, pero ahora ya van 12 semanas. Van 12 semanas desde que el Señor Jesús resucitó, y por eso Dios nos trajo esa palabra a nuestro corazón, a mi esposa, a Mirna y a mí, para entregársela en esta hora en el nombre del Señor. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque recordábamos mientras revisábamos en Semana Santa las 7 palabras del Señor Jesús en la cruz, aquellas 7 que están registradas en los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero de algunas de esas 7 palabras, unas las dirigió a los hombres, otras se las dirigió a su padre, pero otras que las dirigió a los hombres y a su padre también. Pero la última palabra es donde vamos a enfocarnos en esta hora para la reflexión. Es aquella palabra que el Señor Jesús soltó y está escrita en el pasaje de Lucas capítulo 2, el capítulo 23 de Lucas, y le voy a leer el capítulo 23, solamente los versículos 44 al 46. Dice de la siguiente manera en el nombre del Señor. Cuando era como la hora sexta, o sea, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¡Wow! Entonces Jesús, versículo 46, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Clamando a gran voz, dijo el Señor Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice la Escritura, murió, expiró. Ahí terminó el Señor Jesús. Una entrega pacífica, voluntaria al Señor Jesús, una palabra hacia el Padre, clamando para encomendar en sus manos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo mismo, para descender a la cruz, para descender a la muerte, para ir a la muerte por usted y por mí, por la humanidad entera. ¿Por qué es tan significativa esta 7ª palabra, la última palabra registrada del Señor Jesús en la cruz, en su vida terrenal, en su ministerio aquí en la tierra, por los hombres? Porque vamos a aprender algo de ella usted y yo en esta hora. Esta palabra del Señor Jesús de alguna manera nos lleva a reflexionar en aquello que el apóstol Pablo dijo en Colosenses 3. Y le leo esa poderosa expresión de Colosenses 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, porque el Señor Jesús no se quedó en la tumba, lo sabemos, resucitó, gloria a Dios, Jesucristo resucitó. Por eso 12 semanas después le estamos trayendo esta palabra para reflexionar en ella. Si pues habéis resucitado con Cristo, esto es una afirmación. Si ustedes, los hijos de Dios, han resucitado con Cristo, dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta es una instrucción. Y esta es una dirección del Espíritu Santo por medio del escrito de Pablo a la iglesia en Colosas para decirnos busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es algo opcional. Para los hijos de Dios siempre estamos buscando primero su reino y su justicia, poniendo todo en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como está escrito aquí en Colosenses 3. Y el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como doblemente protegida, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vean la seguridad de alguien que está en Cristo, escondida su vida con Cristo en Dios. Y luego dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Él va con nosotros, su Espíritu también camina con nosotros. Hemos tenido jornadas caminando con el Espíritu Santo, porque es muy seguro que si usted conoce al Espíritu Santo es porque Jesucristo también tiene un lugar sobre su vida y está sentado en el trono de su corazón y de su voluntad. Bendecimos al Señor por eso y nos alegramos junto con usted. De tal manera que
nosotros tenemos prioridades, nosotros tenemos asuntos que atender en la tierra, pero también cuidamos que lo que hacemos en la tierra agrade a Dios, porque eso está produciendo obras en nosotros, no para ser salvos, sino como resultado precisamente de haber nacido de nuevo. Alguien me entiende esta palabra, yo lo sé en el nombre del Señor. Por eso en esta hora, al reflexionar acerca de esta frase, esta última palabra del Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, quisiera decirle que esta palabra del Señor Jesús es una poderosa oración, es una oración poderosa que usted y yo todavía podemos hacer. Es más, tenemos el derecho, la responsabilidad y la autoridad de usarla como una oración. Señor, encomiendo en tus manos. No porque estamos crucificados como lo usó Jesús ahí en la cruz, y no porque estamos tirados ya en derrota, sino al contrario, para fortalecernos en Dios. Por lo siguiente, esa oración también es una verdad revelada, es algo que Jesús puso en la cruz como todas las demás palabras que precedieron estándole en la cruz, aquellas otras 6 palabras que ya estudiamos en su momento usted y yo, pero ahora que estamos viendo esta de en tus manos encomiendo mi espíritu, es como una oración que dice, leíamos en Lucas 23:46, que exclamando a gran voz el Señor Jesús. Yo lo leí con una voz muy tenue, pero él, habiendo sido el velo rasgado en dos, habiendo habido tinieblas en ese momento de la muerte de Jesús y haber exclamado él, yo creo que esa palabra penetró hasta el tercer cielo para llegar al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, si Jesús nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas, esta oración es un ejemplo para que podamos usarla también de tal manera que nos la apropiemos, para que si es una palabra revelada o una palabra poderosa, una oración fuerte, podamos nosotros también usarla, adueñárnosla, recibirla de parte de Dios y ¿sabe qué? También tomarnos de ella en los momentos más difíciles. ¿Usted cómo se ha sentido en esta pandemia? ¿Cómo ha vivido su familia? ¿Cómo han estado su salud de cada uno de los miembros de su casa? ¿Cómo han estado sus finanzas, su estado de ánimo? ¿Cómo ha estado el ambiente en el hogar durante estos días de encierro, que han sido semanas y meses, lo sabemos, pero ¿qué es lo que ha pasado allí? Alguien tiene que tomar. Usted, padre de familia, usted, madre de familia, los hijos que puedan estar escuchando esta enseñanza en esta hora, pueden tomar esa oración porque es tan poderosa que estuvo ahí entre las últimas palabras del Señor Jesús. Es más, fue la última palabra registrada de parte de Él allí en esos momentos de su muerte. ¿Qué palabras fueron las que salieron de Jesús? Estas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras, ¿de dónde las tomó Jesús? ¿Cómo se le ocurrieron? ¿Sabe qué? Las tomó del Salmo 31. Salmo 31:5 dice, son palabras escritas del rey David. Ahorita leíamos el Salmo 30, ¿verdad? Pero el Salmo 31, ahí viene, por eso leímos el Salmo 30 también. En tu mano encomiendo mi espíritu, está diciendo el rey David. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, tú me has redimido. Ve que no nada más es una frase, sino que es todo un paquete, un paquete completo de bendición y de petición a Dios para decir en el Salmo 31:5, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, está diciendo el rey David. Así es que Jesucristo decidió usar esas mismas palabras del Señor Jesús, que las usó como las usó el rey David y las escribió, porque es una manera de decir, esto es lo mejor que puedo hacer entre la luz y las promesas de Dios, entre lo que nosotros también experimentamos. A veces parece que Dios no nos contesta. Bueno, no creo que nomás a mí me pase eso, ¿verdad? Siendo muy sinceros aquí entre nos. Que a veces parece que Dios no contesta, que la oración no llega ni al techo, o que parece que el cielo es de hierro, pero mire, a veces también enfrentamos la oposición del hombre. ¿Se acuerda que en unas emisiones pasadas hablamos de que somos probados como lo fue Abraham? ¿Recuerda cómo enfrentó a Abraham? ¿Recuerda cómo ahora nosotros hemos aprendido a enfrentar las pruebas sabiendo que Dios va a cumplir y obedecemos aunque sacrifiquemos? Pero esa obediencia trae bendición para nosotros y para muchos. Espero que usted esté practicando esos principios bíblicos también y estamos aprovechando, no estamos desaprovechando ni perdiendo el tiempo al enviarle esta palabra del Señor y estas transmisiones para animarle. Así es que aunque enfrentemos la oposición del hombre, entonces es cuando podemos decir, Señor, pero tú tienes promesas para mi vida, para los míos, para mi casa, aún para los que no te conocen. Cuando parece que todo está nublado, cuando hay temores y problemas, cuando hay incertidumbre y tristeza, cuando hay dolor o pérdida, podemos ir a Dios y entonces saber
saber dónde estamos y a dónde vamos, porque Dios no nos ha abandonado. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer usted y yo? Precisamente el consejo bíblico es tomar estas palabras y decir en oración a Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es un secreto en la vida de Jesús, que nos deja claro cómo vivió, pero también cómo murió, encomendándose a Dios. Dice la Escritura en Marcos que el Señor Jesús, siendo aún oscuro de mañana, se iba a un lugar apartado y allí oraba, allí hablaba con Dios. Padre, ¿qué vamos a hacer tú y yo este día? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a enseñar? ¿A quién vamos a sanar? ¿Por quién vamos a orar para que sea liberado o resucitado aún de la muerte? Usted conoce el ministerio de Jesús. Ese es el ejemplo de Jesús. Por eso estas palabras son un ejemplo también para nosotros. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es un principio espiritual verdadero, poderoso y confiable. Empiece a usarlo. Empiece a orar de esa manera como Jesús oraba. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa esto de encomendar el espíritu al Padre? Es decirle: Señor, tú eres el que tiene control. Señor, yo estoy seguro en ti bajo la sombra de tus alas. Señor, yo reconozco que yo no puedo hacer que se cumplan tus promesas, porque tú eres soberano y tu gracia es mayor que cualquier dificultad, y tú vas a provocar que suceda lo mejor para mí. ¿Sabe una cosa? El versículo previo en capítulo 31 de Salmos, de donde está escrito: en tus manos encomiendo mi espíritu, que el rey David puso allí en ese salmo, el versículo 4 dice: sácame de la red que han escondido para mí. ¡Wow! Sácame de la red, Señor, porque tú eres mi refugio. ¿Se da cuenta? Porque a veces enfrentamos la oposición del hombre, no solo del enemigo, pero aún de gente cercana a nosotros, y no empiece a vernos con trinchete por ningún lado. Usted sabe a qué me refiero. Pero a veces el hombre nos persigue o se burla de nosotros. O aún los enemigos del hombre son los de su propia casa. Eso lo dijo el Señor Jesús, son sus palabras, lo recuerda. Entonces, la red escondida. ¿Qué representa la red escondida? Sácame de la red escondida, porque tú eres mi refugio, Señor. ¿Pero qué representa la red escondida? Atolladeros espirituales, pérdidas en algún sentido o área de su vida, en algún aspecto, problemas físicos también, situaciones emocionales, ¿por qué no decirlo? Asuntos financieros, conflictos interpersonales, en la casa, en la familia, los padres, los hijos, los esposos, los hermanitos, hasta en la iglesia a veces. Esos son los atolladeros, esas son las redes escondidas. Todo lo hemos experimentado. Y si no, gracias a Dios, pero cuando los experimentemos, lleguemos a experimentar, usted va a tener esta palabra, porque para Jesucristo la red fue soportar el pecado de toda la humanidad sobre sus espaldas, pero el descanso en Dios. Él pudo descansar en Dios tomándose de esta verdad poderosa: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús está esperando, y yo creo que ese mismo clamor salga de nuestra boca, de nuestro corazón, pidiéndole a Dios que Él nos haga justicia y que Él intervenga en nuestros asuntos personales. Dios nos llama a ese lugar de pertenencia, de dependencia de Él. Se lo digo no por inseguridad, sino por identidad. Dios está esperando que usted y yo oremos a Él y que le podamos decir: Señor, esto que necesito, Señor, el sueño grande que tengo, Señor, mi oración con fervor, mis planes a largo plazo, mis hijos cuando vayan a entrar a la escuela, cuando se casen, cuando ellos tengan su propio hogar, Señor, mis nietos, la siguiente generación, y estar orando a largo plazo también, bendiciendo a nuestra generación y a nuestras generaciones. Por eso en tus manos encomiendo mi espíritu. Así es que mientras rindamos todo eso al Señor, Él está atento a nuestras oraciones y Él provee. No hay recurso en el cielo o en la tierra que Dios no ponga en los hijos de Dios para que hagamos su voluntad. Entonces, el diablo no puede quitarnos lo que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Esta es la clave, el principio de la oración que Jesús usó: en tus manos encomiendo mi espíritu. Se lo dejamos en esta tarde, porque cada encomendación tiene sus propios desafíos y ansiedades. Lo que le encomendamos a Dios es muy diferente a una necesidad física, a una financiera, a una matrimonial, a una interpersonal, a una laboral. Y usted sabe que cada necesidad, al encomendárselas a Dios, Dios conoce todos los detalles finos, y por eso podemos orar y pidiéndole a Dios que se cumpla su voluntad sobre nuestras vidas. Le bendecimos en el nombre del Señor con esta palabra. Nos alegramos con usted y declaramos la gracia y el favor y la misericordia de Dios en los días que vienen. Nos veremos en la próxima emisión en el nombre de Jesús. Que Jehová le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Que el Señor haga sobre usted su rostro y ponga en usted su paz en el nombre del Señor.
Les amamos, estamos para servirles. Nos vemos en la siguiente emisión.